Muy buenos días a todas y todos nuestros amigos de Ananta Sin Fronteras, el aula abierta que emitimos todos los sábados a las 9 de la mañana. Es una práctica que tenemos con nuestros amigos y amigas de América Latina, de España, que hemos ido creando a través de la interacción y de conocernos un poco más y compartir nuestras experiencias, nuestras propuestas, las formas de eh, Mm. a llegar al conocimiento del yoga, en primer lugar, fue como dijéramos un punto de encuentro y hemos ido abordando también otras disciplinas, otros conocimientos, otras sabidurías y pues hemos decidido hace un tiempo ampliar esas fronteras, llamarnos sin fronteras para poder compartir esas experiencias. Hoy estamos con Joa. Que ya se va a presentar ahora y pues hemos ido eh, precisamente eso, integrándonos y compartiendo experiencias a través de un pequeño equipo que se está consolidando además de una manera muy interesante y en el que compartimos pues una visión crítica de muchos de los aspectos que conforman hoy, dijéramos, una tradición de pedagogía que ya tiene muchos elementos que pues necesitan ser superados para poder mantener precisamente Mm. la esencia y lo que queremos. Entonces, Joa, muchas gracias por participar en Aula Abierta. Gracias a ti. Bienvenida. Y bueno, cuéntanos en primer lugar dónde estás, qué haces, para quienes no te conocen, que te van a ver ahora en directo hoy y bueno, en diferido durante mucho tiempo que mantenemos nuestras aulas ahí en el canal de Ananta Sin Fronteras. Bienvenida, Joa. Muchas gracias, Robert. Bueno, estoy en Madrid, soy venezolana, viví en Caracas toda mi vida y emigré hace 10 años y siempre he sido un diseñador. Empecé siendo diseñador gráfico y comunicador visual en Venezuela y luego me he ido evolucionando hacia la experiencia de usuario y digamos que ese es mi trabajo comestible con el que vivo hasta ahora, ¿no? Me ha acompañado todo este tiempo el diseño, pero siempre tenía inquietudes sobre el yoga y la espiritualidad en general y inclusive en cosas más de la psicología y de la astrología. Y es verdad que en Venezuela probé yoga como de una manera muy curiosa y sin profundizar, pero cuando me vine a vivir a España, di con una escuela y un maestro que viene del linaje de Satyananda. La escuela se llama Bindu y aquí fue donde realmente yo siento que me acerqué al yoga como con más interés en profundizar, ¿no? Y practicando diariamente. Estuve mucho tiempo en ese sentido, ¿no? Y aprendí mucho en estos años, que yo creo que empecé como en el 2015 o así hasta ahora. Pero es verdad que tuve una época muy intensa en esa escuela, que todavía voy, haciendo sadhanas y aprendiendo bastante del Kundalini Tantra Yoga, de la escuela de Satyananda, del Tantra. Y bueno, yo creo que ahí es donde yo me acerqué más a lo que es el yoga, realmente, en ese momento. Y comentabas que, dijéramos, estás en una investigación precisamente como en un interregno entre la práctica cotidiana, más ahora concentrada en las meditaciones y en otras indagaciones. Sí, desde hace un tiempo yo he sido paciente de terapia, entonces a mí la terapia me ha salvado la vida, el yoga también, pero la terapia ha sido mi pan de cada día desde ya he dejado de contar, no sé cuántos años, muchos, muchos antes de venirme a vivir a España. Y en un momento que practiqué yoga mucho, mucho, y la meditación me di cuenta que para mí era importante y lo que me ayudaba más, y que lo que me traía de las sesiones de meditación me servía un montón en las sesiones de terapia. Y estaba siempre como en ese baile
y me empezó a interesar tanto, tanto el tema de la terapia, que ahora estoy formándome como terapeuta Gestalt, estoy terminando ya. Eh, y siempre he tenido como esta cosa de la experiencia de todo lo que el yoga me ha ayudado a mí a entender de mí misma, pero también todo lo que la terapia me ha ayudado a entender sobre todo de lo cotidiano, del día a día, de lo que heredamos de nuestros padres en la crianza o en la sociedad donde yo nací y compararlo con como donde vivo ahora, ¿no? Y notaba mucho cómo, digamos, el colectivo de la gente que va al yoga no le gusta mucho ir a terapia. Y luego hay una gente que le gusta ir mucho a terapia y entonces tienen como opiniones bastante raras con el tema del yoga, ¿no? Lo ven solo como asanas, como gimnasia. Y yo decía, "¿Y si esto no se pudiera cruzar, porque la verdad es que es súper nutritivo y obviamente que ya había un montón de gente como Claudio Naranjo que había hecho hasta libros enteros sobre esto y al final nada, empecé a derivar más por formarme en la psicoterapia. Mi idea de ser profe de yoga se me fue diluyendo, menos mal, creo yo. Ya no tengo esa ansiedad para nada, al contrario, creo que cada vez estoy más cerca de ser practicante y solo practicante y no me apetece ser profe ahora. Estoy muy en el recibir, yo creo. He vuelto ahí, me gusta mucho. Una maravilla porque realmente ahí, de las experiencias que hemos compartido con varios de los colegas, ese es uno de los elementos que a veces le impactan un poco a quien está practicando, porque unos con la idea de yo lo que quiero ser es un maestro, un gurú, y otros llegar a la conclusión de que ese proceso pues es definitivamente más lento, ¿no? Y que, bueno, no es Mm. tampoco la expectativa de vida y yo puedo hacer unas muy bonitas prácticas, transitar también por mi vida profesional o por mis distintos quehaceres, dijéramos, como ser humano, sin necesidad de proponerme pues otras metas y lo asimilan de manera muy interesante, ¿no? Dijéramos, lo hacen muy bien. Y entonces en esta búsqueda de Gestalt y tu vida práctica cotidiana, cómo lo has mezclado? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te ha ido con eso? Yo creo que en este momento mi laboratorio soy yo, porque todavía, bueno, algún paciente así en práctica sí se puede ver, ¿no? Pero yo lo que me llevo es que mi meditación del día a día, la que hago por mi cuenta y la que hago en la escuela también, me ha ayudado a entender de mí que yo no soy mis pensamientos sobre todo. Y eso en la terapia es como súper importante, porque nos creemos mucho el discurso mental que llevamos ahí y lo que tú crees que eres tú. Y eso me ayudó mucho a separarme como de la identidad que tenía, ¿no? En un principio. Entonces yo considero que la meditación hace también como aceptar mucho, aceptar lo que hay ahora mismo, como es. Y en la terapia te estoy trayendo siempre ahí, pero en la terapia es como necesario que justamente aceptemos lo que hay para poderlo transitar, atravesar y llegar a mejores puertos en nuestra vida, porque si no aceptas lo que hay, imagínate cómo cambias algo. Entonces, pues eso, a partir de como de ese enlace, yo lo estoy viendo así ahora mismo. Y en paralelo diseño, ¿no? Pero eso ya es como el trabajo que me permite, pues, hacer todas las cosas que me interesan. Claro, una cosa, yo es, bueno, el acercamiento a esas otras disciplinas y dijéramos, la forma en la que encaras la cotidianidad te ha permitido, pudiéramos decir así, que es lo que nos llama la atención, afrontar también otro tipo de discusiones, dijéramos, de la sociedad, porque en el sábado pasado conversábamos con una colega argentina y su discusión era, ¿cómo hago para que el yoga que me ha ayudado tanto no me conduzca a aislarme del mundo, ¿no? A irme pues en la meditación, envolverme en una
burbuja que me separa de los conflictos cotidianos y de las cosas El que bypass. quiero, quiero exactamente, quiero participar y meterme en el tema y en vez de alejarme. ¿Y a ti te parece, por Mm, ejemplo, porque eso me llamó mucho la atención, la discusión sobre el tema de las nuevas masculinidades, que es un tema mm. de actualidad y que mucha gente evita discutir, evita meterse en ese tema, o en Sí. los temas políticos también, sin duda. Pero en este caso, ¿cómo lo has abordado? ¿Cómo te ha Mm, evitado que te saque de la realidad de tu vida cotidiana? sí. Yo creo que es que para mí el yoga más bien ha sido un proceso en donde por un tiempo sí lo busqué como un sistema para evitar, ¿eh? Así como tú lo explicas, porque emigrar te hace perder muchos privilegios y te hace que tus bases se desmoronen mucho y las tienes que volver a construir donde llegas. O sea, cuando yo conseguí esta escuela y llegando a España, es verdad que me sirvió por un tiempo como un lugar de evitar ver realidades, incluyendo esto que estamos hablando de la masculinidad, los mismos pérdidas de privilegios de la migración, porque necesitas un refugio, necesitas, ¿no?, colocarte en un sitio que te haga como una especie de disociación de la realidad por un momento, porque estás muy, ¿no?, muy en la ansiedad de construir una nueva vida. Pero mientras más tiempo pasaba y ya me iba enraizando aquí, claro, yo no podía evitar darme cuenta de que muchas cosas que yo pensaba que no iba a encontrar aquí como el machismo, o sea, pensé que lo iba a encontrar, pero no tanto como lo veía en Latinoamérica, en Venezuela, después te das cuenta que sí, y que hay muchos ismos que están a nivel general, ¿no? Y que a mí, particularmente como mujer, me han afectado directamente en cosas súper sencillas como entrevistas de trabajo, que te comparan con chicos y solo porque son chicos es como que les da cierta autoridad, seguridad más que a ti, solo por ser hombres, por dar un ejemplo. Eh, la manera en cómo es lo que llamamos en Venezuela le decimos echarle los perros a alguien que, imagínate ya la frase lo que significa, que es cuando alguien se interesa en ti, que aquí es ligar, ¿no? Cómo es de invasivo, ¿no? Ese tema. Entonces, claro, para mí, a mí no me ha costado, quizás porque he estado muy tocada por este tema, el que el yoga me separe por mucho tiempo de ver la realidad. Y creo que la migración, por ese mismo tema de perder privilegios a nivel de cambio social, es que no puedes perder la vista de esto. Es que es muy difícil. Me sirvió por un momento evitar y tal, pero luego te das cuenta en las entrevistas, saliendo a la calle, viendo cómo se comporta la gente con las mujeres, chicos que se sienten también amenazados por ser un hombre diferente dentro de su familia, ¿no? Porque hablemos de todo, ¿no? Es como, bueno, también hay hombres que son otro tipo de masculino diferente al que conocemos y también son rechazados de alguna manera, ¿no? Y ellos son como una muestra de la nueva masculinidad. Soy un hombre con otros matices, incluyendo los queer, que son muy amenazados también en ciertos círculos familiares, laborales. Entonces, claro, yo siento que el yoga no tiene por qué no estar en este tipo de caminos de acercarnos a una realidad más equitativa, si justamente nosotros estamos hablando de unión constantemente. Entonces, bueno, dentro de las realidades que tenemos, que son bien difíciles porque son muy concretas de la realidad, de cómo funcionamos a nivel social, creo que sí podríamos hacer un aporte desde el lugar de, bueno, vamos a aceptar justo lo que tenemos ahora, que es este sistema social patriarcal, verlo, aceptar lo que hay para poder decir, ¿qué nos hace daño de esto? ¿Cómo podemos hacer algo mejor para que no nos afecte tanto, obviamente, primero a las mujeres, pero también a los chicos? Entonces, Clarísimo. bueno, Clarísimo. La discusión precisamente, o
uno de los abordajes de esa discusión es ese, convertir el yoga en un instrumento de adocenación y de docilidad en la que la persona entra prácticamente en una, como decía anteriormente, en una burbuja que lo separa del mundo, o utilizarlo como una forma de canalizar, de repotenciar y de sentirse agente de transformación, ¿no? Sentirse una elemento que construye realmente sociedad y que desde luego eso pues tenga también muchos grados y muchas formas de participar, pero que sea quien entre en la práctica sea una persona que entiende que uno de sus papeles es, dijéramos, aportar al proceso comunitario. Ahora, ese abordaje sobre el tema de masculinidades se desarrolló más ahora allá en España o ya venía también una discusión desde antes. Yo creo que ha sido más aquí, por un proceso de maduración mío también, ¿no? Ajá. Eh, Aquí ha sido, yo creo que más, sí, un proceso de maduración, porque en Venezuela, bueno, era parte de la masa con una tendencia de la crianza de allí, que se esperan unas cosas de las mujeres también, se Ujú. esperan unas cosas de los hombres, y como aceptando mucho y comprando lo que te venden de lo que tiene que ser un hombre, una mujer y la sociedad, ¿no? Pero yo creo que viniendo aquí y en mi propio proceso terapéutico también, por haber tenido un abuso, tuve que acercarme a esto, sí o sí. Era como, tenía que atravesar el tema porque fui víctima y luego entender también todos los tipos de agresiones posibles que hay, ¿no? Que lo tenemos todo como muy en cajas muy graves, pero hay muchos tipos de agresiones y de hecho en el chat de Redón hablamos mucho de esto, ¿no? Y Sí. todo el tipo de agresión que pueda haber. Entonces, claro, yo creo que empecé a profundizar más aquí y también conseguí apoyos, ¿no? Conseguí personas que están muy cerca de reivindicar las nuevas maneras de estar en la sociedad como mujeres y como hombres. Hay una cosa importante para mí ahora que me preguntas esto, que es que a veces, y esto es duro decirlo, pero a veces nuestras referencias familiares Ah, no son las mejores referencias para los cambios que queremos hacer. Y ahí hay una especie de pequeña muerte interna de decir, es que claro, lo que ha sido, con todo el agradecimiento que le tienes que dar a tu familia, si es lo que es para cada uno, no me sirve para poder reivindicar mi nuevo lugar como mujer o como hombre en la sociedad y para darle voz a lo que a mí me pasó como víctima, que además en mi experiencia, cuando yo hablaba sobre esto con amigas y ya lo estaba sanando, luego salen un montón de víctimas a hablar de eso. Es un poco lo que le pasa a Mati cuando habla ujú, de los temas dentro de los circuitos de yoga, ¿no? La ujú. gente se envalentona y puede hablar de eso. Entonces ahí te das cuenta que el silencio y todo lo que hemos callado por muchas generaciones, nosotros somos la generación que venimos a hablar de lo incómodo, lamentablemente, pero pasa por una cosa nuestra también de romper con lo anterior, que es doloroso un poco porque al final son tus referencias, ¿no? Padre, madre, que te haya criado, da igual, ¿no? O la misma familia o la sociedad de donde vienes, que tienes que como desmontar eso que has mamado, ¿no? Y Claro, eso duele un poquito, claro, sí, sí, duele. A veces bastante, duele no solo un poquito, duele bastante. duele Esa, bastante, no es por endulzarlo. una ruptura. Sí, yo te preguntaba precisamente por eso, porque, claro, cuando uno está en su país, porque yo también fui inmigrante y tuve que salir también en circunstancias, pues, un poco difíciles. Cuando uno está en su país, pues, tiene unos apoyos, tiene un tejido social, tiene todos unos puntos de referencia y, bueno, es como, pues, esto es mi tierra. Y se coloca en otra realidad donde todo ese piso pues ya no es tan firme o no existe directamente. Entonces Claro, esa ruptura es tremenda. Y al mismo tiempo tener que enfrentar
otras rupturas, es decir, no solamente la de irme de donde soy, sino que además tengo que confrontarme con otras batallas que también daba en mi país, pero que ahora en circunstancias más difíciles tengo que, y se vuelve realmente a veces caótico. Y encuentra uno, porque eso es importante señalar lo que tú has destacado, en primer lugar, una tabla de salvación que le pasa a muchos. Me voy al yoga, hago mis ejercicios físicos, respiro, entro en calma y Es pues ya. necesario inclusive. Ujú. Pero al mismo tiempo se va dando cuenta que allí se está gestando otra ruptura, ¿no? Ahí vas viendo otras formas de abordar el mundo y esa discusión, bueno, todas al tiempo se pueden convertir en un verdadero reto, sino en un caos terrible, ¿no? Sí, hay que ir de a poco, una cosa a la vez, creo yo. Y es verdad que el yoga y muchas cosas, ¿no? Muchas disciplinas pueden ser tablas de salvación para Mm, las rupturas en general. ok, O sea, sí. desde la ruptura de salir de tu país hasta una ruptura interna por haber sufrido un abuso, hasta un matrimonio que se acaba. O sea, todo eso Ajá. uno tiene que encontrar como un cauce. Y obviamente que para mí, obviamente, mi escuela Bindu fue eso y lo fue por mucho tiempo. Luego, es verdad que esto que tú dices, por debajo se está fraguando un canal nuevo de río, que está haciendo un camino nuevo que te dice, bueno, sí, atraviesa esta parte que ahora viene otra cosa. Yo sobre ese tema, una reflexión que nos hacemos muchos es, bueno, ¿y tú crees que en esa segmentación que existe, podríamos decir que donde estás ahora, en Europa, tienen una mayor comprensión del tema o América Latina ha avanzado bastante más en esa discusión sobre masculinidades y la forma de encarar ese debate, porque es un debate social? Es un debate social, sí. Yo no podría decirte si están en el mismo punto o Latinoamérica está un paso más adelante. Yo lo que sí noto es que, por ejemplo, los círculos de hombres que he visto que se promocionan, aquí hay, en España hay algunos, pero siento desde la distancia que, por ejemplo, en México y creo que en Colombia hay bastante más promoción del tema de los círculos de hombres, ¿no? Con toda esta intención, además, es lo que a mí me llega de ver sus publicaciones en las redes y todo, como de que el hombre se sensibilice y acepte su lado femenino antes que cualquier otra cosa que se cuestione y todo. Empezar como por ese lado blando de tira el arma y la armadura un momento y acércate a tu lado femenino, que todos tenemos el lado femenino y masculino. Entonces, he visto como ese movimiento un poquito más potenciado, sobre todo en redes. Ajá. Luego aquí los círculos de hombres que he visto, de hecho uno en especial en la escuela donde estoy formando me lo lleva un psicólogo y tiene mucho enfoque más desde lo psicológico y lo Ajá. gestáltico. Entonces es diferente. Es Si te distinto. pones a ver es un Ah, poquito diferente. ok. Pero sí, como, hay un renacer, creo yo, de esto, se está como, un renacer, no, como un impulso, ¿no? Hacia allí. Y lo que digo cada vez que veo algo de esto es, mis amigas se ríen, pero es que yo digo, yo le pongo velas a los círculos de hombres, Sí. porque, hombre, sí, porque a mí me da igual quién los haga, espero que confío en que lo van a hacer bien, porque tienen la disposición de cuestionarse, que hemos vivido en un sistema en donde nosotras hemos perdido derechos y vosotros por ser hombres ya los tenéis. Sí, Entonces, claro, eso ha hecho una separación muy, muy dolorosa para nosotras y muy claro, abusiva, ¿no? claro. Pero voy viendo, ¿no? Que cada vez hay ciertos chicos que quieren interesarse en decir, entonces, cuestionarse. Es que lo más importante que me cuestiona. Entonces, esto ha sido un privilegio toda la vida
que yo no tenga miedo en la calle por la noche y tú sí. Sí, es un privilegio, claro, claro, claro. por dar un ejemplo sencillo. Sí, 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 sí. Esa sensación, eh, dijéramos allí, parece una pregunta un poco de perogrullo, como, pero resulta que también viví esa experiencia. Llegaba personas a visitarme o visitar a mi familia cuando estábamos en Europa y le decían, bueno, nosotros queremos salir eso, a caminar por la noche en un parque y sentarnos ahí a las de 12 de la noche a 5 de la mañana y que no nos pase nada. Y pues sí, era una sensación realmente transformadora. Es un tema de seguridad, pero también un tema de la forma en que la sociedad, por ejemplo, en el caso de 2 mujeres, que se iban 2 mujeres solas, se sentaban y decían: "Bueno, Sí. pues aquí estamos, a ver qué pasa", y pasaba mucha gente y algunos los miraban y otros, bueno, pues no pasaba nada, ¿no? Y Claro, entonces, dijéramos, había un hecho muy concreto, muy práctico, una una muy cosa que parecería sencillo. absolutamente natural, pues se convirtió todo en una forma de reflexionar sobre ese tema. Y a mí me llamó la atención que esa discusión estaba dada desde hace ya un tiempo en algunos círculos y que ahora en América Latina la estamos abordando con más tranquilidad, porque el machismo nuestro es brutal. Es decir, a mí me parece terrible, terrible. Es decir, es una constante, eh, eh, dijéramos, incluso impulsada a veces por la propia sociedad, por las propias, sí, hay que decirlo, por las propias generaciones anteriores, para no decir las mamás, ¿no? Que la Claro, bueno, y era terrible, terrible uno ver ya esa diferencia, y decir, sí, sí, realmente estamos en un punto bastante lejano de lo que necesitamos. está muy premiada, ¿no? El machismo se premiaba, ¿no? Dentro de las familias. Y es que aquí, claro, quiero decir, no nos salvamos ninguno, porque hemos sido criados en patriarcado todos. Sí, O sea, aquí no hay nadie, creo yo, ni las que van a las marchas, como digo, del feminismo, aquí no hay nadie que no haya sido criado en patriarcado. Entonces, desconstruir eso cuesta un trabajo. Eh, el tema está en que nosotros tenemos que aceptar que, bueno, que nuestras familias han marcado un camino que es difícil de desconstruir muchas veces sí, y ajá, que a veces tienes que hacer, quiero decir, encuentros familiares, encuentros con hermanos o lo que sea y tener que volver a poner normas para empezarnos a entender desde este lugar que no es tan machista. No es tan sencillo, sí, suena claro, fácil, no es pero fácil, no lo claro. es. Ajá, ajá. No lo es, porque una cosa sencilla, una cena de Navidad, por ejemplo, Sí, que parece como una tontería, ¿no? Que tengamos que poner eso como ejemplo volvemos a poner normas para no caer en el sí, machismo. Bueno, porque nosotras o la madre o quien sea es la que tiene que hacer la cena o recoger todo cuando se levantan de comer o estar pendiente de los cuidados y de los regalos de toda la familia. ¿Y es, por qué tiene que ser así? ¿No? Y, tal cual. y ese tipo de cosas, volver a hacer como unas nuevas normas, a mí me pasa con mi familia que vive ahora aquí, que somos cuatro realmente, mi papá, mamá y mi hermano. Sí, Claro, hay ciertos temas que como lo abordan de su manera de toda la vida, como dices tú, de nuestras abuelas, y tú le dices, bueno, a partir de ahora, yo quisiera que no fuese de esta manera. claro, vamos a cambiar la Eh, cosa ahí. Todo el vamos mundo, a cambiar. ¿cómo? Y ahí ya la cosa se tensa, se Sí, sí, tensa. sí, no, sí, 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 porque tú le estás rompiendo eso y además claro, que va a muchos niveles. O sea, de la mujer se espera muchas cosas. Se espera ujú, que seas la buena hija también, porque eres mujer. Pero si yo hubiese nacido hijo varón, créeme que no me tenía que preocupar de muchas de cosas que mucho, ahora me piden. correcto. Entonces, claro, cuando yo digo, no me quiero preocupar de estar pendiente, lo invento, de tus citas médicas, porque tú eres un adulto, yo soy tu hija, si tuvieses un hijo varón, ¿a que no le pides que esté pendiente de tus citas médicas? Ah, Exacto. pero como yo soy hija hembra, Sí, sí, tengo que sí, estar pendiente tengo que de... estar allí. En, en cuanto le pones el límite, ya hay un estigma, es como, no, pero qué mala hija, ¿cómo Sí, sí, puede sí, ser? exacto.
por ahí va esa discusión. Yo, y cómo encontramos ese nudo entre lo que haces en esta reflexión y, y el abordaje de un nuevo enfoque del yoga, que tuvo una tradición tan patriarcal, tan dominante, el maestro, que además podía cometer toda, pues en ese tiempo no eran abusos, porque era la forma, dijéramos, en que era natural, pero ahora sí ya hay una distancia entre, ¿no? La relación que se tiene con, puede ser el maestro más sabio, pero no puede abusar de mí en ningún sentido, ¿no? Claro, Que no puede entenderse el conocimiento como un instrumento de agresión, de dominio absoluto sobre el alumno o alumna o practicante. Eh, cómo lo abordamos? Cómo hay esa crítica a la masculinidad dentro de masculinidad. la práctica yógica? Bueno, a mí me ha costado llegar ahí también, porque en su momento no me lo cuestioné, por ejemplo. Era Mm, como, yo tengo mi maestro, tengo muy buena relación con él, yo nunca me he sentido que abusar ni que le haya, ¿no?, hecho ningún maltrato a algún compañero, pero luego con el tiempo es como que pasas ese filtro a otras áreas y uno fue el yoga y llegó un momento en que yo dije, yo quiero empezar a escuchar mujeres del yoga porque yo me había formado con él ¿no? ¿Ves? Ese abordaje tan y chévere. Sí, claro, Danilo Hernández que la amo y la adoro y lo sabe, pero llegó un momento en que ya yo dije, he aprendido un montón de ti, pero yo ahora quiero escuchar a las mujeres que tienen que hablar sobre esto. ajá. Entonces, bueno, fui a hacer una formación con Abril, que está en Barcelona, es una profesora de yoga, hace Ashtanga también. Y luego estuve con Eva Espeita y Marta Espeita, que son unas hermanas aquí en España que son maravillosas, que Sí, también se sí, sí. formaron con Elino Hernández y con otros maestros. Y yo sentía mucho esa necesidad de escucharlas a ellas desde su punto de vista, su manera de ver el yoga. Y también una cosa que me pasó mucho con las tres es decir, así en coloquial, yo a todo eso ya está viejo, era como, Sí, no, sí, ellas sí. me transmitían eso, era como, eso está viejo, nosotros hemos cogido todo, lo hemos mezclado, lo hemos actualizado. Y yo Claro, me quedaba buenísimo. como, wow, qué Sí, maravilla sí, sí. estas mujeres, ¿no? Las clases de Marta Espeita son yoga nidras y los diseña ella para cada sesión ella misma. Son Ajá. impresionantes y claro, yo eso fue para mí como cuando se te descarga la nueva aplicación, esa era Claro, eso un update del yoga llegó. Nidra. Sí. Digo, esta mujer es una artista, o sea, es artista, es maravillosa. Mm, Entonces ahí yo creo que yo sé que en otros sitios no, ¿no? Hay muchas profes de yoga, pero yo tengo una sensación, las profesoras de yoga no sé en Latinoamérica, pero aquí tienen mucha tendencia a que las pongan en un lugar como de asanas y del tema ah, con el cuerpo y no sí, sé sí, qué sí. y tal. Pero luego este tema como de la formación con filosofía, con historia, contundente, investigación, profundizar mucho, está muy en los hombres todavía. Ah, Esa es mi sensación. ok, sí, sí. Y encontrarme con mujeres como ellas, que son justamente un rigor, les equilibra dentro del mundo del yoga. Ok, O sea, ok. equilibra esto de que el conocimiento último lo tienen los que fueron a India en los 80 solamente. Y es como, no, no es Sí, real eso. Hay que escucharlas a ellas, hay que darles el sitio, además del valor que tiene todo lo que han investigado y han ido actualizando y lo han comprobado en su cuerpo también. Y cómo es de diferente en el cuerpo de ellas que en sus alumnos hombres, ¿no? También. clarísimo, clarísimo. Entonces, a mí, eso fue, yo creo que mi cambio ahí fue empezar a escucharlas a ellas cada vez más. Mm, Muy interesante también porque dijéramos, no es solamente una reflexión teórica sobre este tema, sino es un elemento muy práctico y muy concreto. Es decir, sí existen mujeres con todas las condiciones, incluso mucho más, bueno,
el Tantra Yoga lo enseña, es decir, las mujeres tienen unas habilidades Claro. que son desbordantes y que los hombres no tenemos definitivamente o muy limitadas, ¿no? La enseñanza, dijéramos, de esas prácticas, muchas mujeres se abordan de manera eh, muchísimo más profunda. Y no es entonces un ejercicio exclusivamente teórico, ¿no? Que es a donde yo quisiera llegar. Es decir, no es solamente que yo tenga una reflexión sobre que los hombres son sí, agresivos, no, sino que es que hay una demostración práctica de la capacidad tan profunda que puede llegar, por ejemplo, en este mundo del yoga, que es de una Tendencia, descendiente sí. tan fuerte de los hombres, ¿no? Hay también las corrientes que enseñan que las mujeres tienen no solamente las mismas condiciones, sino mejores condiciones para desarrollarlo. Y por eso me llama la atención esa discusión dentro del mundo del yoga, que fue una de las discusiones que dimos cuando comenzamos con esta crítica en la escuela en que estábamos, que compartimos con Mati un tiempo y con otros colegas, ¿no? Esas formas en las que se hablaba de que había pues toda una visión matriarcal, pero no encontrábamos sino por ahí una sola colega y que a veces la dejaban hacer una práctica y solamente sobre pranayama, no hable nada más porque usted no sabe hacer nada más. No le decían, pero en la vida cotidiana uno veía que era que no las dejaban y que era muy complicado pues Mm. tener una práctica con una mujer. Entonces me parece fundamental ese debate que viene dándose y creo que vale la pena en una conversación como estas abrir esa posibilidad para que otras personas, otras colegas, hombres y mujeres, nos comenten su experiencia sobre cómo superar ese terrible limitación que significa la segmentación tan agresiva entre una práctica yógica solamente con hombres, gurús y todas estas cosas que pues evidentemente reflejan una forma de abordar. Y entonces allí en esa discusión, ¿tú cómo sientes ahora que se debería ¿cómo podríamos, dijéramos, hacerlo más eficiente esta discusión? Yo quisiera no utilizar la palabra eficiente, sino que tuviera mayor impacto en el mundo del yoga. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo difundimos más esta conversación? ¿Cómo difundimos más? Dices darle un lugar más importante a la mujer dentro de la comunidad del yoga. Sí, y también la discusión sobre la masculinidad o las masculinidades en el mundo yógico, ¿no? ¿Qué experiencias hay? ¿O cómo lo podríamos, o si no hay, pues no hay, y tendríamos que desarrollarlo más. Yo no sé si pasa más me parece, ¿no? De repente pienso en combinarse más para dar clases. Ajá, por ejemplo, ajá. Eh, Combinar más, o sea, que las escuelas repartan los programas entre ambas, hombres y mujeres, con el enfoque que tenga cada uno y que no sea exclusivamente tú solo sanas y yo solo no sé qué. No, bueno, porque cada uno tendrá algo que aportar. Eso hablando desde lo muy práctico, ¿no? Eso desde ese punto de vista. Y luego lo de la nueva masculinidad dentro del yoga, yo creo que antes que cualquier cosa, y esto es casi que un llamado al masculino que está en la clase, y es el respeto antes que cualquier otra cosa. Porque parece que se nos olvida a veces, ¿no? Hay Sí, que respetar el tocar a los estudiantes, la conversación, el tipo de conversación que se tiene por los cuerpos de la gente, ¿no? Eso también. Son como cosas que parecen como sencillas y que se escabullen como normales, pero no son normales que un profesor haga ciertos comentarios sobre tu cuerpo, sobre si llegas o no llegas a una postura porque eres gorda, porque eres flaca, porque eres mujer, porque no, parece como, a nosotros nos puede parecer como sorprendente. Yo en mi escuela, no digo que haya recibido eso, pero yo lo he visto y he ido a otras escuelas y sí que lo he visto, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí antes que todo, el respeto por el otro, que somos personas, más allá de que seamos hombres, mujeres, y hay gente ahora mismo que no se identifica con nadie, es no binaria, y eso ya les empieza a desmontar un poco el chiringuito a esto Claro, claro. también. Sí. Este, yo partiría de ahí, no sé si a ti se te ocurre otra cosa que a mí ahora mismo no me venga para equiparar esto un poco más en el mundo del yoga, ¿no? Bueno, pues sí, muy bien, muy bien. El ejercicio, dijéramos. Hay uno que ya señalaste de profesoras que son maestras en investigaciones sobre aspectos muy concretos de la práctica yógica, lo de Marta y otras que nos enseñan técnicas, por ejemplo, de yoga nidra, que hacen unas escuelas espectaculares, y otras también de los mantras, ¿no? Que ellos mismos trabajan, ¿no? Eva, ¿Sí? mm, Eva, sí. sí, Mm, Esa es una, pero hay otras muy de la didáctica, dijéramos, de la forma en que se transmite la pedagogía dentro del aula, ¿no? Que va en primer lugar que comienza por el respeto a su redoma, a su área vital, ¿no? De no invadirla, de respetar sus condiciones físicas, de no poner ese metraje que existe allí, de que pues para hacer un yogi tienes que tener la posibilidad de ponerte un pie sobre la cabeza y si no, no eres un yogi y todas estas cosas, o que tu peso, o que tu edad, o que pues desde luego tu sexo, o tu forma de abordar tu sexualidad, pues tu práctica. se te vuelva una limitación. Bueno, Joa, me alegra mucho poder conversar contigo y que dejemos esta conversación ya también planteada para otras personas que queremos invitar a nuestro programa, porque pues se trata de también eso de divulgar los puntos de vista de las personas que han hecho su práctica y que tienen una vivencia constante y no necesariamente que tienen pues una, eh, una escuela y un linaje pues supremamente acentuado, ¿no? Sino de las personas que en la vida real abordan eh, de forma pues cotidiana su práctica yógica y de su relación. Entonces es maravilloso este debate que se ha abierto y que podamos llevarlo a otros ámbitos también de la discusión dentro del mundo, dijéramos así, de la búsqueda. Algunos discutimos todavía el tema de la espiritualidad, pero sí es la búsqueda del bienestar del ser humano en su plano físico, emocional, energético, y no solamente pues de una visión que conduzca pues a la separación del mundo, ¿no? A través de la práctica yógica. Justo, justo es como que la práctica no sea ni la meditación, ni las asanas, ni el profundizar en las escrituras, una excusa para separarse de lo social, porque es que si no cambiamos esto, No es imposible, y además, ahí ¿qué es, objetivo tendría en la vida? Solamente claro, transformarme yo, no pasa. cuando sales de tu circuito de práctica, vuelves a la realidad y la realidad tiene un montón de fichas en juego que nosotros que si estamos acercándonos a cada vez mayor conciencia de nosotros mismos, pues casi que es un compromiso el decir, bueno, yo quiero aportar esto, ¿no? Clarísimo, Quiero clarísimo. aportar un cambio que ayude a que la sociedad esté mejor y para lo mejor para alguno es ofrecer sus clases de meditación, pero para otros, como lo que nos pasó un poco en el chat de colectivo, es discutir el ABC de qué son los privilegios, qué no son. Eh, Mati me pone un comentario como, es que me da rabia tener que explicar cosas tan básicas. Y yo, pero claro, es que hay que explicarlas, porque y a mí me gusta, ¿no? Es casi que esto me motiva a que si abres otra, que venga gente a discutir, porque es Claro. como hacerle una pregunta de, pero ¿de qué privilegios me hablas? Pero explica qué es un Sí, privilegio para que Sí, y entonces, claro, es como, pero es muy básico. Pero es que hay gente que no sabe que está en un privilegio. O sea, yo claro, no me di cuenta de muchos privilegios hasta que me vine aquí, por ejemplo, ¿no? correcto. Entonces sí, da para eso, da para el ABC que para nosotros a lo mejor ya está hablado, pero a alguien le vas a hacer clic en la cabeza un día y va a decir, ostras, he vivido en privilegio con Ajá. este tema en particular.
como migrante, como hombre, ponle como dinero, con tantos, ¿no? Ujú. Yo creo que se hace falta, porque lo tenemos muy conversado, pero hay gente que de verdad no tiene este tipo de círculos, no se va a enterar si Sí, no sí, lo hablamos así, sí, de se hace sencillo, ¿no? necesario. De Se hace, preguntarnos desde cero cosas. claro, se hace necesario hacer estas conversaciones y reiterarlas muchas, muchas, muchas veces porque lo que tú dices aparentemente se comprendió ya, pero la verdad es que hay una cantidad de gente que no lo entiende por primera vez que aborda y dice, ve, yo no sabía, no sabía que ustedes, por ejemplo, estaban discutiendo el papel de el gurú, ¿no? En la práctica yoga, eso no, eso era indiscutible, eso no se discute, ¿no? Es intangible, no se puede tocar, no, 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 se puede tocar, tiene que abordarse y hace parte de la gran discusión del mundo, ¿no? Que hay hoy en día sobre cuál es el, dijéramos, el rumbo, la vigencia, por ejemplo, del yoga, cuando mantiene ese tipo de tradiciones que pues ya están mandadas a recoger y que no son de la esencia del yoga, no son de la esencia, Ya. que pueden perfectamente quitarse y no pasa nada, ahí está. La transmisión del conocimiento y todo esto se puede hacer sin necesidad de abordar esos conceptos de privilegio. Que además esto es un poco como las ideas inamovibles, ¿no? Que uno, o sea, uno también se tiene que revisar y que uno tiene un montón de ideas que cree que son inamovibles, o sea, cosas tontas como la rodilla por delante y por detrás en Guerrero, que Sí, a mí sí, sí, Frank más sí. de una vez me ha dicho, pero ¿tú crees que te vas a hacer daño? Y yo, sí, Frank, o sea, creo que sí. Y me dice, vale, puedes quitar esa idea, ya está Sí. obsoleta. Todos estamos haciendo update constantemente. Correcto. Y está bien que no sepa. La cosa es querer, ¿no? Claro. Querer darnos cuenta Sí, sí, sí. de que hay otra manera y de que hay otra manera de ver las cosas nuevas, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Joa. De verdad, Muchas muchísimas gracias a gracias. ti, Robert. Estaremos invitándote a nuevas, a sucesivas reflexiones sobre estos temas. Les agradecemos a todos y a todas los que han visto este programa, que nos ayuden además dando allá su like para que podamos difundir un poco más estas conversaciones de Ananta Sin Fronteras. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias, Robert. Un abrazo. Muchas gracias a ti.